Rechacé a una chica y ella me denunció por acoso laboral, destruyendo mi reputación. Nunca pensé que decir no a alguien pudiera tener consecuencias tan graves. No me considero una persona importante ni alguien con una vida particularmente interesante, pero en cuestión de semanas, mi nombre estuvo en boca de muchas personas, algunas que ni siquiera conocía. Todo por una decisión que, según yo, había sido respetuosa, madura y sincera. Pero para ella fue una ofensa imperdonable. Mi nombre es Nicolás, tengo 25 años y trabajo como asistente administrativo en una empresa mediana. No es un trabajo que sueñe hacer toda mi vida, pero es estable, tengo un buen horario y me permite vivir de manera independiente. No soy una persona muy sociable, pero en el trabajo siempre intento mantener una relación cordial con todos. Soy de los que piensan que es mejor evitar conflictos innecesarios, aunque eso a veces me haga parecer reservado o distante. Todo comenzó hace alrededor de 7 meses, cuando una nueva compañera llegó a la oficina. Se llamaba Micaela. Tenía 27 años, era simpática, hablaba con todos desde el primer día y parecía adaptarse con facilidad al ambiente. No voy a negar que era atractiva. Varias personas comentaban sobre ella durante los primeros días. Su forma de hablar, su presencia, su seguridad. A mí me pareció una persona agradable, pero no más que eso. Micaela fue asignada al mismo departamento que yo. Eso significaba que trabajaríamos juntos todos los días. Al principio, nuestra relación era estrictamente profesional. Intercambiábamos correos, hablábamos de los reportes, hacíamos trabajo en equipo sin ningún problema. Con el tiempo, empezamos a tener charlas más personales durante los descansos o al final de la jornada. Nada demasiado íntimo, pero sí lo suficiente como para conocernos un poco más. Yo ya tenía claro que Micaela era una persona intensa. No lo digo como insulto, simplemente era muy directa. Si algo no le gustaba, lo decía. Si algo le gustaba, también. Nunca dejaba lugar a las dudas, y eso generaba opiniones divididas. Algunos la admiraban por su seguridad, otros la consideraban un poco imprudente. Conmigo, siempre fue amable. A veces me traía café sin que se lo pidiera. Otras veces me preguntaba cómo había dormido o si ya había comido. Empezó a enviarme memes por WhatsApp, a hacerme bromas o a contarme cosas de su vida que, sinceramente, no esperaba escuchar tan pronto. Un día me dijo que no tenía muchos amigos de verdad, que las personas solían decepcionarla, que sentía que conmigo podía hablar de todo. Yo intenté poner límites sutiles. Agradecía su confianza, pero no profundizaba demasiado. Respondía con cortesía, pero sin dar señales equivocadas. Nunca coqueteé con ella, nunca le di a entender que sentía algo más allá de una relación cordial. No porque no la respetara, sino porque no estaba interesado. En ese momento de mi vida, estaba saliendo de una relación larga que me había dejado bastante desgastado. No quería empezar algo nuevo, mucho menos con alguien del trabajo. Eso siempre me pareció una mala idea. Pero había algo más, simplemente no sentía una conexión romántica con Micaela. Me parecía una buena compañera, pero nada más. Un viernes por la tarde, mientras recogíamos nuestras cosas para irnos, Micaela me pidió si podía acompañarla a tomar algo. Me dijo que había sido una semana muy pesada, que necesitaba distraerse. Dudé un poco, pero acepté. Pensé que quizá podía ser una salida amistosa, sin mayores complicaciones. Fue en un bar cerca de la oficina, algo tranquilo. Durante la conversación, noté que el ambiente se estaba volviendo diferente. Micaela empezó a hablarme de lo bien que se sentía conmigo, de cómo yo era diferente a los demás, de que le parecía que éramos muy compatibles. Me dijo que desde que me conoció había empezado a creer otra vez en las relaciones sinceras. En ese momento, supe lo que iba a pasar. Yo no soy una persona que disfrute de los enfrentamientos. Intenté cambiar el tema, desviarlo hacia algo más general, pero ella no lo permitió. Me miró a los ojos y me dijo, con total seguridad: Nico, me gustas mucho. Y creo que tú también sientes algo, solo que no lo estás aceptando. Ahí me quedé callado unos segundos.
Lo pensé con cuidado. No quería herirla, pero tampoco podía mentir. Le respondí con calma, midiendo cada palabra. Micaela, te aprecio mucho como compañera y como persona. Pero no siento lo mismo. No estoy en un momento para empezar algo, y aunque lo estuviera, no creo que tengamos ese tipo de conexión. Su expresión cambió de inmediato. No hubo llanto, ni drama, pero sí una rigidez en la mirada. Se echó hacia atrás en la silla, tomó un trago largo y asintió. Está bien, dijo, sin mirarme. Al menos fuiste honesto. El resto de la conversación fue breve y tensa. Se despidió con un nos vemos el lunes sin emoción y se fue. Me quedé unos minutos más, tratando de digerir lo que había pasado. No creí que eso tuviera mayores consecuencias. Pensé que, con algo de incomodidad, las cosas volverían a la normalidad en unos días. Me equivoqué. El lunes siguiente, ella llegó como siempre, saludó a todos, pero a mí apenas me dirigió la palabra. No fue grosera, pero claramente había una distancia. Lo entendí. Supuse que necesitaba espacio y lo respeté. Durante las semanas siguientes, nuestra relación laboral se volvió estrictamente profesional. Ningún meme, ningún café, ninguna conversación fuera del trabajo. Me sentí algo incómodo, pero entendía que debía darle su tiempo. Todo habría quedado ahí si no fuera porque empecé a notar cosas extrañas. Comentarios que antes no escuchaba, miradas diferentes de algunos compañeros, una especie de susurros cuando pasaba por ciertas áreas. Un día, un colega me preguntó si era verdad lo que había hecho con Mika. No entendí de qué hablaba. Le pedí que fuera más específico, y solo me dijo, ella está muy mal por lo que pasó. Pero bueno, tú sabrás lo que hiciste. Me sentí confundido. Poco a poco, otras señales comenzaron a aparecer. Algunos compañeros dejaron de incluirme en almuerzos o pausas. Me di cuenta de que Micaela seguía comportándose con todos de forma normal, como si nada hubiera pasado, pero conmigo se mostraba casi como si no existiera. Y sin embargo, había algo más, una especie de narrativa en la que yo era el malo. Finalmente, un día, una compañera con la que tengo buena relación me dijo lo que estaba circulando. Según Micaela, yo había jugado con sus sentimientos, que la había hecho sentir especial y que después la había humillado rechazándola de una manera cruel. También decía que yo solía hablar mal de ella a sus espaldas y que la hacía sentir incómoda en el trabajo. Yo no podía creerlo. No entendía en qué momento se había formado esa historia. Jamás hablé mal de ella, jamás la traté mal, y fui lo más considerado posible al rechazarla. Pero claramente había una intención de dejarme mal frente a los demás. Pensé en hablar directamente con ella, pero algo me decía que no serviría de nada. Ya había construido una versión de los hechos que claramente le convenía. La mayoría de mis compañeros no me preguntaban nada directamente, solo actuaban de manera distante. Me sentí atrapado. No había hecho nada malo, pero me estaban tratando como si lo hubiera hecho. Y entonces empezaron los verdaderos problemas. Pasaron un par de semanas desde que escuché los primeros rumores. Yo seguía yendo a trabajar, hacía mi trabajo como siempre, pero el ambiente ya no era el mismo. Era evidente que algo se había roto. Intentaba mantenerme al margen, concentrarme, evitar conflictos, pero había miradas, silencios incómodos y conversaciones que se detenían apenas me acercaba. Un martes por la mañana me llegó un correo de recursos humanos. Me citaban para una reunión al día siguiente. No especificaban el motivo, pero la formalidad del mensaje me hizo sentir una inquietud que no pude ignorar. Nunca había tenido problemas con nadie en la empresa. No llegaba tarde, no me ausentaba, entregaba todo a tiempo. Sabía que algo andaba mal. Llegué a la sala de recursos humanos puntual. Me recibió una supervisora que apenas conocía y un representante del área legal de la empresa. Me pidieron que tomara asiento. La supervisora tenía una carpeta en la mano. Me miró con una mezcla de incomodidad y firmeza. Nicolás, empezó, hemos recibido una denuncia formal en tu contra por parte de una compañera de trabajo. Se te acusa de conductas que podrían ser consideradas acoso laboral.
Me quedé en silencio. Tardé unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. Pensé que había entendido mal. ¿Perdón? Dije, tratando de mantener la calma. ¿Quién hizo la denuncia? Por motivos de confidencialidad no podemos darte esa información, respondió el representante legal. Pero debes saber que ya hemos iniciado una investigación interna. Sentí un nudo en el estómago. Solo podía ser Micaela. Nadie más tenía motivo alguno para hacer una denuncia así. Y aunque no tenía pruebas en ese momento, lo supe con certeza. Les pedí que me explicaran exactamente de qué se me acusaba. Me dijeron que la denunciante afirmaba que yo la hostigaba con comentarios inapropiados, que la incomodaba constantemente y que la hacía sentir vigilada o amenazada en su espacio de trabajo. Que incluso había intentado manipularla emocionalmente con insinuaciones fuera de lugar. Quise defenderme de inmediato. Quise decirles que todo era falso, que yo nunca le hablé con doble sentido, que fui siempre respetuoso, que incluso había rechazado una insinuación romántica con el mayor cuidado posible. Pero no me dejaron hablar mucho. Me dijeron que por ahora solo estaban recabando información, que me pedían mantener la discreción y que, mientras tanto, me asignarían temporalmente a otro turno, en otra área, para evitar cualquier tipo de conflicto o roce. Me fui de ahí sintiéndome completamente impotente. ¿Cómo defendía mi palabra contra algo que no había hecho? ¿Cómo demostraba que nunca acosé a nadie si ni siquiera había pruebas reales? Durante las siguientes 2 semanas trabajé en un turno distinto, en otra oficina, con personas que apenas conocía. Me sentía aislado, fuera de lugar. En teoría era solo una medida temporal mientras investigaban. Pero nadie me contactó para pedirme más declaraciones. Nadie me dio noticias. Solo me decían que el proceso seguía en curso. Y entonces, sin previo aviso, me llegó un correo de despido. Decía que la empresa había decidido prescindir de mis servicios debido a una pérdida de confianza derivada de conductas inapropiadas. No había explicación detallada. Solo eso. Frío. Cortante. Inapelable. Me quedé en shock. Durante varios minutos no supe qué hacer. Ni siquiera tenía claro cómo reaccionar. ¿Acoso? ¿Pérdida de confianza? ¿Por rechazarla con respeto? Lo peor no fue perder el trabajo. Lo peor vino unos días después. Una amiga me escribió por mensaje. Me dijo que estaba muy preocupada, que necesitaba hablar conmigo urgente. Me compartió un enlace a una página de Facebook que yo ni siquiera conocía. Se llamaba algo así como Justicia para Mujeres MX o Exponiendo a los Violentos. Era una de esas páginas donde las personas anónimas enviaban denuncias para escrachar públicamente a supuestos agresores, deudores de pensión, acosadores, abusadores. La página tenía decenas de miles de seguidores y publicaban casos casi todos los días. Ese día, el caso era el mío. Habían publicado una foto mía, sacada claramente de mi perfil personal, junto con un texto donde me acusaban de ser un acosador laboral reincidente. Decía que había perseguido a una compañera de trabajo durante meses, que la hostigaba, que la hacía sentir insegura, y que incluso había intentado manipularla psicológicamente cuando ella intentó alejarse. La publicación aseguraba que yo había sido despedido por esos hechos y pedía que la gente compartiera para que nadie más cayera en mis juegos. Mi nombre completo estaba ahí. Mi ciudad. Incluso mencionaban el nombre de la empresa donde trabajaba y decían que finalmente habían tomado cartas en el asunto. Había cientos de comentarios insultándome. Personas que no me conocían diciendo que ojalá me encarcelaran, que era un asco de ser humano, que se notaba por la cara que tenía cara de enfermo. Sentí que el aire se me fue del cuerpo. Lo primero que hice fue borrar mis redes sociales. Luego llamé a una amiga abogada para preguntarle si podía hacer algo, pero la publicación ya se había esparcido. Aunque la bajaran, el daño estaba hecho. La gente había compartido mi cara, mi nombre y la historia falsa tantas veces que ya era imposible detenerlo. Y ahí fue cuando llegó lo más doloroso. Mi madre me llamó llorando. Su voz sonaba quebrada, asustada. Nico, dime que no es verdad lo que están diciendo,
por favor. Me sentí devastado. Jamás le había hecho daño a nadie. Nunca había sido violento ni abusivo, y ahora mi propia madre me llamaba como si dudara de mí. No la culpo. Las publicaciones estaban escritas de forma tan convincente, tan manipuladora, que hasta alguien que me conoce desde niño pudo dudar. Tuve que calmarla. Le expliqué todo. Desde el principio. Desde que conocí a Micaela hasta que la rechacé. Le conté cada detalle, sin omitir nada. Y aún así, notaba que algo dentro de ella había cambiado. Aunque me creyera, una parte de la duda se había instalado. Es lo que pasa cuando alguien lanza una mentira tan grande, incluso si no la crees del todo, algo se rompe. Durante los días siguientes no quise salir de casa. Evitaba mirar el teléfono. Temía encontrar nuevos comentarios, nuevos mensajes, nuevas personas que creyeran que todo era cierto. Me había convertido en un paria sin haber hecho nada. Había perdido mi trabajo, mi reputación y la confianza de mucha gente. Todo por haber dicho que no. Pero lo peor aún no había terminado. Estaba en casa, sentado frente al televisor encendido pero sin prestar atención a nada. Tenía el celular en la mano, como si estuviera esperando algo que no sabía si quería que llegara. Estaba desconectado del mundo, de la gente, de mí mismo. Había perdido el rumbo. No quería comer, no dormía bien y no tenía energías para salir a la calle. Me sentía sucio, observado, juzgado por todos. Y entonces, sonó mi celular. Número desconocido. Pensé en no contestar. Últimamente solo recibía mensajes de odio, bromas pesadas, llamadas anónimas. Pero algo dentro de mí, quizás una intuición, me hizo responder. ¿Hola? Hubo un breve silencio. ¿Qué tal, Nico? Dijo una voz femenina. La reconocí de inmediato. Era ella. Micaela. No pude decir nada más. Me quedé congelado. ¿Ya viste lo rápido que se arruina la vida de alguien cuando juega con la persona equivocada? Dijo con un tono casi burlón, relajado, como si estuviéramos teniendo una conversación trivial. ¿Pensaste que ibas a quedar como el héroe por rechazarme con tú no eres tú, soy yo? A mí nadie me rechaza. La escuchaba, pero me costaba asimilar que fuera real. Que ella realmente estuviera detrás de todo esto. Que no solo me hubiera destruido, sino que ahora estuviera disfrutándolo. ¿Por qué estás haciendo esto? Pregunté, con la voz rota. Porque puedo, dijo, sin más. Porque tú te creíste mejor que yo. Porque no entendiste que no se me dice que no. Disfruta tu nueva vida, Nico. Aunque no creo que te dure mucho. Ya nadie te quiere cerca. Y por cierto, tú no eres la víctima aquí, no intentes dar lástima. Y colgó. Me quedé mirando el celular como si esperara que volviera a sonar. Como si lo que acababa de pasar no fuera más que una pesadilla. Pero no era un sueño. Era real. Todo. Cada palabra. Cada mentira. Cada publicación. Ella lo había planeado. Ella lo había ejecutado. Y ahora, después de derrumbar mi vida, me llamaba para regodearse en las ruinas. Me temblaban las manos. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y desesperación que no podía describir. Estuve a punto de lanzar el teléfono contra la pared, pero me contuve. No porque pensara que eso solucionaría algo, sino porque ya no quería perder más cosas. No sabía qué hacer. No sabía si ir a la policía, si buscar un abogado, si hacer una denuncia pública. ¿Pero quién me creería? Ya había sido condenado por Internet. Mi palabra no valía nada contra la de ella. Había logrado instalar la idea de que yo era un monstruo, y ahora, cualquier cosa que dijera parecería una excusa. Pensé en grabar la llamada, pero no lo hice. Me tomó por sorpresa. Ahora me reprochaba no tener pruebas. Pero, sinceramente, ¿alguna prueba serviría? ¿O ya era demasiado tarde? Así que decidí escribir aquí. No sé exactamente por qué. Supongo que porque ya no me queda mucho más.
Quizás alguien lea esto y me crea. Quizás alguien haya pasado por algo parecido. O tal vez solo necesito dejar todo esto por escrito para no volverme loco. No escribo esto para que me digan que soy una buena persona ni para que me consuelen. Escribo porque necesito entender cómo fue que llegué hasta aquí por rechazar a alguien de forma honesta y respetuosa. Porque no insulté, no humillé, no expuse, no traicioné. Solo dije que no y por eso me arrastraron. Micaela, si estás leyendo esto, no sé qué te pasó en la vida para pensar que hacer esto con alguien es normal. No sé qué heridas llevas dentro ni qué necesidad tenías de destruirme solo para satisfacer tu ego. Pero lo lograste. Me destruiste. Y yo, sinceramente, ya no sé cómo empezar de nuevo. Actualización. Después de escribir mi historia aquí en Reddit, me fui a dormir sin muchas expectativas. Solo necesitaba desahogarme. No esperaba respuestas, ni consejos, ni empatía. Pero cuando desperté, tenía docenas de notificaciones. Comentarios, mensajes directos, gente que decía que me creía, que había vivido algo parecido, que no debía rendirme. Y entre todos esos comentarios, hubo uno que me llamó especialmente la atención. Era corto, directo, pero diferente. Soy abogado en tu ciudad. Si estás diciendo la verdad, no dejes esto así. Escríbeme. Podemos hablar. Al principio dudé. Pensé que podía ser alguien más queriendo burlarse o aprovecharse. Pero entré a su perfil, revisé su historial, vi que había ayudado a otras personas antes en temas legales, incluso publicaba consejos jurídicos gratuitos. Así que le escribí. Le conté todo, con calma, sin omitir detalles. Desde cómo conocí a Micaela hasta la llamada telefónica que me hizo burlándose. Él me respondió rápido. Me pidió pruebas, contexto, fechas. A los 2 días ya nos habíamos reunido en persona. Me hizo muchas preguntas, revisó los correos de la empresa, el mensaje del despido, las capturas de pantalla de la publicación en Facebook, los comentarios, incluso los mensajes que alguna vez Micaela me había enviado por WhatsApp. A su juicio, había material suficiente para iniciar acciones legales. No prometió milagros, pero fue claro, esto es grave. Ella cruzó límites que no puedes simplemente borrar. Te arruinó sin pruebas. Vamos a ir paso por paso. Esa misma semana, presentamos una denuncia por difamación, daño moral y denuncia falsa. También se está evaluando una demanda contra la empresa por despido injustificado, ya que no siguieron un proceso formal de investigación interna ni me permitieron defenderme adecuadamente. Mientras tanto, algo inesperado ocurrió, Micaela eliminó todo. La publicación de Facebook desapareció, sus redes sociales quedaron vacías o en privado, incluso su cuenta de Instagram, donde indirectamente se refería a mí con mensajes tipo a los abusadores se les cae la máscara, fue borrada. Como si tratara de borrar su rastro. Pero ya era tarde. Mi abogado fue claro, ella puede eliminar lo que quiera. Pero nosotros ya hicimos las capturas y certificamos el contenido ante notario. Esto no se borra con un clic. Y lo más importante, yo ya no estoy solo. Ahora tengo a alguien que me respalda legalmente, que sabe cómo moverse en este terreno, y eso hace una diferencia enorme. De pasar de sentirme completamente hundido, ahora tengo algo que no había tenido desde que todo esto comenzó, esperanza. No digo que esto se resolverá mañana. Tal vez tarde meses o incluso años. Pero ahora ella sabe que no ganó. Que no me quedé callado. Que su burla y su poder no fueron suficientes para destruirme del todo. Muchos me han preguntado si me arrepiento de haber rechazado a Micaela. La respuesta es no. Me arrepiento de no haber actuado antes, de no haberme defendido desde el primer rumor, de haber confiado en que el silencio me protegería. Pero de haber sido honesto con lo que sentía, jamás. Mi nombre aún está manchado. Hay gente que sigue creyendo la versión falsa. Pero con el tiempo, confío en que la verdad se abrirá camino. Y cuando eso pase, quiero que esta historia quede aquí, como prueba. Para cualquiera que haya vivido algo parecido, para cualquiera que dude de sí mismo por culpa de una mentira. No estoy bien aún.
Pero ya no estoy destruido. Estoy reconstruyéndome. Y esta vez, no pienso detenerme. Actualización. Hola a todos. No pensé que volvería a escribir aquí, pero sentí que debía cerrar este capítulo. Han pasado 6 meses desde todo lo que conté. Y contra todo pronóstico, las cosas salieron bien, al menos en lo legal. Gracias a los comentarios que recibí, uno de ustedes, que resultó ser abogado en mi misma ciudad, se puso en contacto conmigo y me ofreció ayuda. Empezamos un proceso legal serio contra la empresa y contra Micaela. Al principio fue complicado. Ella eliminó todo de sus redes, borró publicaciones, desapareció los mensajes, intentó limpiarse completamente. Pero el abogado fue muy claro, esto no se va a quedar así. Y no se quedó. Investigaron su pasado laboral y encontramos algo impactante. Micaela ya había hecho lo mismo en al menos 2 trabajos anteriores. En ambos casos acusó falsamente a compañeros hombres de acoso cuando la rechazaban o cuando algo no salía como ella quería. En uno de esos trabajos incluso llegó a arruinarle la carrera a un tipo que terminó yéndose del país. Fue difícil, pero conseguimos testimonios. Excompañeros, jefes e incluso una de sus examigas accedió a declarar. Eso fue clave. La empresa, al verse envuelta en el escándalo y tras comprobar la negligencia con la que manejaron el caso, terminó aceptando un acuerdo. Me indemnizaron con una buena cantidad por despido injustificado y daño a mi reputación. Y lo más increíble, el juicio contra Micaela se resolvió a mi favor. Tendrá que pagar una indemnización por daño moral, además de cargar con antecedentes legales. Perdió su trabajo actual y, por lo que supe, le está costando encontrar otro. Varias personas en su entorno se alejaron de ella después de enterarse de lo que hizo. Podría decir que gané. Pero no todo es tan simple. Sí, ahora tengo estabilidad económica. Empecé en una nueva empresa hace 2 meses, en un ambiente mucho más sano. Mi familia está orgullosa de que haya salido adelante. Tengo paz, y eso es algo que no cambio por nada. Pero, también siento que perdí algo que no se puede recuperar. Cuando una acusación falsa cae sobre ti, aunque después limpies tu nombre, algo se rompe. La confianza, tu forma de ver el mundo, tu fe en las personas. Pasé noches sin dormir, semanas sin poder salir de mi casa sin sentir que todos me miraban como un criminal. Perdí amigos, colegas, y durante un tiempo, perdí a mi familia emocionalmente porque no sabían en qué creer. Gané el juicio, pero no me devolvieron esos momentos. No me devolvieron la tranquilidad con la que vivía antes. No me devolvieron el respeto que me costó años construir y que en un día fue pisoteado. Este tipo de acusaciones falsas no solo destruyen carreras, destruyen personas. Y no solo al acusado, también a las verdaderas víctimas. Porque hacen que la gente empiece a dudar incluso cuando no debería. No escribo esto para que me feliciten. Lo hago por si alguien está pasando por algo parecido. Hay salida. Pero no es fácil. No es rápida. Y nunca es limpia. Gracias a los que me creyeron desde el inicio. Gracias al abogado que me ayudó sin pedir nada a cambio al principio. Y gracias a esta comunidad. No tienen idea de lo que significaron sus palabras cuando me sentía solo. Estoy bien. Estoy reconstruyéndome. Y eso, ya es suficiente por ahora.